Buenas tardes, hermanos, los saludo con la paz del Señor. Me presento, mi nombre es Isabel Vargas, me congrego en la Iglesia Cristiana Evangélica Casa de Restauración, que está en la Ría 98, Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, Buenos Aires. Y bueno, al igual que mis hermanos, que ellos comparten palabra, compartimos desde los lunes hasta los jueves inclusive. Yo hoy traje una palabra para compartir con ustedes, una palabra que, como siempre lo digo, ¿no? Como toda palabra de Dios, es una palabra de bendición, ¿no? Y esta palabra que voy a leer se encuentra en el libro de Josué y está en el capítulo 23 y está bajo el título de Exhortación de Josué al pueblo. Y la voy a leer en el nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Buen y Santo Espíritu. Y dice así, son algunos versículos, ¿no? Versículo 3. Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Versículo 6. Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. 8. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. 11. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Y versículo 14. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Amén. Y este capítulo es un capítulo extenso, yo seleccioné algunos versículos. Es un capítulo en el cual Josué sabe que está próximo a morir, está avanzado en edad, ya es anciano. Entonces llama a todo el pueblo, es decir, llama a todo Israel, a sus ancianos, a los príncipes, a los jueces, a sus oficiales, y les da una serie de consejos. Por eso dice exhortación, los exhorta, es decir, exhortar acá los está animando, los está aconsejando, ¿no? Y hace lo mismo que había hecho Moisés en su tiempo, ¿no? Con el pueblo judío que había sacado de Egipto, cuando sabía que ya no iba a estar más con ellos. Obra de la misma manera, ¿no? Y le da una serie de consejos que son los mismos consejos. ¿Qué hace? En primer lugar, les recuerda lo que Dios había hecho por ellos, ¿no? Por eso en el versículo 3 dice, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. En estos tiempos en que Josué les está hablando al pueblo judío, al pueblo de Israel, ellos estaban descansando, ¿no? de las hechanzas, ¿no? De las peleas con los enemigos, ¿no? Estaban en un momento de tranquilidad. Pero les hace recordar, ¿no? Todas las naciones a las que habían vencido, pero porque Dios había peleado la batalla por ellos, ¿no? Les recuerda, ¿no? Trae a memoria, siempre trae a memoria. Y en el versículo 6 dice, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Primero entonces les recuerda de dónde los sacó, lo que hizo por ellos. En segundo lugar, los exhorta, les aconseja que permanezcan en la obediencia, que sigan en esa obediencia continua, ¿no? Que no se separen, dice, ni a diestra ni a siniestra de su palabra, ¿no? Y después dice, bueno, y guardar pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios, es decir, que no se contaminen, ¿no? Que permanezcan siendo obedientes, sino que no contaminen su alma, ¿no? Dice, y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotras. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Y vuelve a hacer hincapié, ¿no? A hincapié en esas promesas, en que Dios siempre cumplió su palabra, que siempre fue fiel, ¿no? Que todo lo que prometió lo cumplió, ¿no? Y por último, que no lo mencioné, pero lo voy a mencionar, los insta a que sigan
avanzando, conquistando tierras. Y esto está en un versículo que no había leído, que es el versículo 5. Dice, y Jehová vuestro Dios las echará, cuando habla de las naciones, de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Es decir, si ellos permanecen en la obediencia, Dios iba a seguir estando con ellos y los insta a que sigan conquistando tierras, porque Dios iba a estar con ellos, en ningún momento los iba a dejar, ¿no? Y esto me llevaba mucho a reflexionar si lo pasamos al plano espiritual de hoy, ¿no? Hoy en día. Y me hablaba mucho a mí en lo personal, y yo siempre digo que la palabra primeramente es para uno, ¿no? Para el que la recibe y después la podemos compartir. Pero me hablaba mucho de esto, ¿no? Que en estos momentos difíciles, en momentos de dificultad, eh, siempre tenemos que recordar de dónde nos sacó, ¿no? De dónde nos sacó el Señor. ¿Qué es lo que hizo en nuestra vida? Porque si nosotros seguimos congregando, seguimos escuchando la palabra, estamos permaneciendo, es porque algo hizo en nuestra vida, ¿no? Entonces, acá me hablaba de lo mismo, ¿no? Que siempre tenemos que recordar lo que hizo Dios en nuestra vida, ¿no? Cómo peleó nuestras batallas. Después también me hablaba mucho de permanecer, de ser obediente, ¿no? Dice, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en este libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. Y hoy por hoy también me habla de ser obediente. Si yo soy obediente a su palabra, a la palabra de Dios, desde ya que Él va a estar siempre conmigo, ¿no? Él es fiel y va a estar siempre cuidándonos, ¿no? Pero eso me hacía mucho hincapié en esto, ¿no? O veía mucho esto, ¿no? Que Él me hablaba mucho de la obediencia, ser obedientes, ¿no? De permanecer, porque en los momentos difíciles son en los que, bueno, uno se aferra mucho o muchos se alejan, ¿no? Y acá me hablaba mucho de permanecer en la obediencia, como Josué le estaba aconsejando a ese pueblo, que permanezcamos en la obediencia, ¿no? Y también en ese momento Josué les instaba a que siguieran conquistando tierras, ¿no? Y hoy por hoy el Señor nos sigue diciendo lo mismo, ¿no? Que a pesar de lo que estemos viviendo, a pesar de lo que estemos viendo que pasa en el mundo, que pasa en el país, que nos pasa a nosotros, ¿no? Que sigamos buscando conquistar esos territorios para el Señor, ¿no? ¿Y qué sería eso? Llevar su palabra, que sigamos predicando, llevando su palabra a aquellos que no lo conocen para que en estos momentos puedan acercarse a Él, ¿no? Y el Señor me hablaba mucho, es decir, a partir de este relato, ¿no? Trayéndolo a mi vida, cómo yo veía cómo la palabra es verdad, tiene vida, ¿no? Es espíritu, porque lo que fue para ese momento, hoy yo lo aplico o lo podemos aplicar para nuestra vida, ¿no? Y en ese momento también se hablaban de líderes, ¿no? Como Moisés, un nombre anteriormente, como Josué. Y hoy por hoy también tenemos un pastor, es decir, Dios pone pastores en las congregaciones, ¿no? Un pastor que también hace esto, porque si uno reflexiona, y yo reflexionaba y decía, qué tremendo, porque yo lo llevo a mi experiencia, ¿no? Y creo que ustedes al escuchar esto también lo llevarán a sus experiencias. Y recordaba, ¿no? Y yo decía, bueno, yo estuve en el culto del viernes, escuché los cultos del viernes, escuché el culto del domingo. Y yo decía, el pastor siempre, ¿no? Nos dice que tenemos que recordar de dónde nos sacó Dios, ¿no? Siempre nos lleva a recordar qué hizo Dios en nuestra vida, ¿no? Y también nos enseña la palabra, también nos exhorta y nos anima y nos aconseja a que no nos apartemos de la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué es la palabra de Dios? Que podamos vivir como realmente Dios quiere, como hijos suyos, ¿no? Y también siempre nos insta a esto, ¿no? A llevar su palabra, la palabra de Dios, a predicar, a no dejar de predicar más en estos momentos tan difíciles, ¿no? Y no solamente con la palabra de Dios, sino con nuestro testimonio, ¿no? Con nuestra vida, ¿no? Eh, que podamos, hay una palabra, ¿no? En 2 Corintios 14, versículos 14 y 15, yo lo voy a parafrasear, ¿no? Y que dice manifestar, que podamos manifestar en todo lugar el olor de su conocimiento, que en todo lugar podamos manifestar el olor del conocimiento de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que en todo lugar podamos manifestar que conocemos a Cristo, ¿no? Y que vivimos como Él quiere que vivamos, ¿no?
Y bueno, esta palabra me hablaba mucho de la obediencia, ¿no? De recordar de dónde Dios nos sacó, de ser obedientes y de seguir predicando la palabra de Dios, ¿no? De mostrar al mundo que tenemos un Dios que está vivo, que es real y que existe y que obra en la vida de cada uno si lo dejamos. Porque ahí está el problema, ¿no? No, muchos dicen conocer a Dios, pero no lo conocen. Muchos lo conocen, como decía en el libro de Job, ¿no? A oídas, de oídas, solamente de nombre, pero conocerlo, no todos lo conocen, ¿no? Y que en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo podamos llevar el olor del conocimiento de Cristo, podamos predicar a este Cristo que es real, que está vivo y que obra en la vida de cada uno, ¿no? Entonces la palabra me hablaba mucho acerca de esto, ¿no? Que esta enseñanza y esta exhortación que recibió el pueblo judío, ya sea en la época de Moisés, en la época de Josué, hoy también la estamos viviendo, hoy también la estamos recibiendo de parte de nuestro pastor también. Es decir, él también nos predica de esta manera, ¿no? Y también sabemos que en la obediencia está la bendición, ¿no? Y nosotros obedecemos a Cristo, pero también tenemos que obedecer a nuestro pastor, ¿no? Y hacer caso de la palabra, de esos consejos que nos da, ¿no? Y hay una palabra que dice que si no amamos a aquel que vemos, ¿cómo vamos a amar a aquel que no vemos? Y es lo mismo para la obediencia. Si yo no obedezco a aquel que veo, ¿cómo voy a obedecer a quien no veo, ¿no? Que es a Dios, ¿no? Entonces, acá me hablaba mucho, ¿no? De poder escuchar hoy día, poder atesorar cada enseñanza que recibimos a través de nuestro pastor, cada palabra que recibimos, que podamos atesorarla y que podamos saber que esta palabra realmente es viva, es eficaz y es una palabra que la estamos recibiendo hoy, la estamos escuchando hoy, pero es una palabra que también ya se predicó en otros tiempos, ¿no? Y que tiene poder, la palabra tiene poder, ¿no? Y que Dios no quiere solamente oidores, Dios quiere hacedores de su palabra. ¿Y qué quiere decir que seamos hacedores? Que podamos creerle a Dios, ¿no? Que podamos creer que las promesas que él hizo, como acá lo dice Josué en una parte, dice, y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios ha dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha fallado ninguna de ellas, ¿no? Que podamos reconocer que Dios es fiel, que Dios cumple sus promesas, pero para yo poder reconocerlo tengo que creerlo. Yo tengo que creer lo que estoy leyendo, tengo que creer lo que estoy escuchando, porque es palabra de Dios, ¿no? Que lo diga el pastor, que lo haya dicho Moisés, que lo haya dicho Josué, pero es palabra de Dios, inspirada por Dios, ¿no? Entonces, que no nos olvidemos que tenemos que ser hacedores de su palabra. Y ser hacedores es creerle a Dios, creer sus promesas, creer que Él es fiel y que Él cumple cada una de su palabra, ¿no? Que esto es sí y amén, ¿no? Como lo dice su palabra. Bueno, y esta era la palabra que quería compartir con ustedes, este es el mensaje o reflexión que quería compartir con ustedes. Una palabra que me hizo reflexionar mucho acerca de las enseñanzas que recibimos de nuestro pastor y que tenemos que oírlas, pero también tenemos que hacerlas, obrarlas y ser obedientes, ¿no? Ser obedientes a Dios, ¿no? Principalmente, ser obedientes a los consejos del pastor que sabemos que vienen de parte de Dios. Y bueno, si hay alguien detrás que no conoce a este buen Dios de quien yo estoy hablando, yo lo invito a conocerlo a través de una breve y sencilla oración. Yo digo siempre que es breve, que es sencilla, que es corta, que es simple, pero que es poderosa si yo la hago creyendo. Ahí está la diferencia. Yo tengo que creer lo que estoy diciendo, ¿no? Y cuando uno recibe en esta oración a Cristo en su corazón, a partir de ahí tiene comunión, puede llegar al Padre, ¿no? Es Cristo el intermediario, es Él quien nos ayuda a acercarnos a nuestro Padre Celestial. Entonces, si puede repetir conmigo esta oración. Amado Señor Jesús, te doy gracias por escuchar hoy tu palabra. Hoy me presento ante ti
y me decido y te recibo en mi corazón como mi único y verdadero Salvador. Te pido que perdones todos mis pecados, que cortes toda maldición generacional, que anotes mi nombre en el libro de la vida y que a partir de hoy me alcancen tus bendiciones. Amén. Bueno, Dios los bendiga y nos estaremos viendo la semana próxima. Y les aconsejo, ¿no? Los animo a escuchar la palabra, cada palabra que se comparte por este medio o por medio presencial, y a atesorarla y a obrarla como Dios quiere. Hasta pronto y bendiciones.